A través del tiempo, el ser humano comenzó a cuestionarse sobre distintas situaciones que le preceden, y hasta el día de hoy no ha podido dar una respuesta aceptable a ellas. Incluso podemos decir que la confusión es más grande que antes. Algunos de estos temas son la muerte, el objetivo de la existencia humana, cómo se creó el universo, ¿hay otros seres además de nosotros? ¿Dios existe o es una narrativa imaginaria? Además de nuestro universo y de nuestra dimensión, ¿hay algo que aún no podemos descubrir pero ya se encuentra inmerso entre nosotros? ¿Qué contienen estos planos existenciales a los que no hemos tenido acceso? Científicos y aficionados han otorgado respuestas parciales, las cuales no convencen del todo a sus respectivas comunidades. El acceso a otras dimensiones o a un multiverso han sido por mucho tiempo un tema complicado, y de forma general, ningún individuo se siente cómodo tratando de explicar su punto de vista, temiendo que puedan decir algo equivocado o que no se acomode a los ideales de los que nos rodean. Pero lo cierto es que la incertidumbre y la respuesta pueden llegar a través de la persona menos esperada, como cuando el poeta y científico aficionado Edgar Allan Poe otorgó la respuesta a la paradoja de Olbers, que estuvo 140 años marcada como una incógnita y enseñándose en universidades de forma incorrecta. Soy Luis Delgadillo y llevo a tus oídos uno de los temas más resonantes en el nuevo milenio: la teoría de las 10 dimensiones y los multiversos que se pueden producir en torno a ellos. Existen muchas controversias que pueden llevar rápidamente a la muerte de este tema, pero podemos tener una comparativa muy sencilla para explicar la genialidad de este contexto. Dentro de nuestro planeta se estima que solo se conoce un porcentaje del 5% de los océanos, mientras que el otro 95% permanece inexplorado. Tomando en cuenta estos números, comparemos la inmensidad del universo que nos rodea. Parece absurda la comparación, ¿cierto? Centenas de teorías buscan comprobar la existencia de seres extraterrestres. Otros desean conocer los límites del universo. Y unos tantos más buscan desenterrar los misterios que se esconden en los lugares más recónditos y oscuros del sistema que conocemos. Aunque es posible que nunca podamos encontrar la respuesta, o bien que puedan tardar cientos de años más para llegar a una conclusión grata para la mayoría, argumentando que no nos detenemos ante las adversidades. El ser humano busca y logra encontrar las formas de acercarse cada vez más a las respuestas de las incógnitas más grandes. Con la creación de telescopios como el Hubble o como el más reciente James Webb, además de complicadas ecuaciones y teorías como la teoría de cuerdas o la teoría M, estamos cada vez más cerca de la apertura de nuevas incógnitas sucesivas a los problemas que se manejan el día de hoy. Sería increíble descubrir que además de los numerosos misterios de nuestro universo, tengamos que ocuparnos de descubrir qué es lo que pasa en otros universos, ¿correcto? En múltiples ocasiones nos hemos preguntado si existiría otro universo donde las cosas podrían ser diferentes al contexto que actual vivimos. Esta cuestión puede variar de sucesos adversos que estamos presenciando en nuestra vida individual. Y claro, también deseamos que las cosas tuvieran otro desenlace o desarrollo, y que pudiéramos transportarnos a ese plano que proponemos. Quizá esta idea es poco objetiva, pero es el principio de una teoría que se puede desarrollar a grandes rasgos, y actualmente está sucediendo. Físicos de gran renombre han puesto sobre la mesa el desarrollo de una gran superteoría que pueda explicar la existencia de estos planos dimensionales y multiversos. Se menciona de esta forma porque una va a producir a la otra. A partir de ese punto, explicaremos la situación desde un punto de vista científico, partiendo de la idea proporcionada por uno de los físicos más grandes de la historia, Albert Einstein, que a través de las formulaciones postuladas por Isaac Newton y James Clerk Maxwell acerca de la teoría mecánica de la gravedad y así como la teoría de la luz respectivamente, pudo llegar a la conclusión que la velocidad en un plano puede influir directamente en el tiempo, porque este no es absoluto como lo manejaba Newton.
y si la mención de Albert sobre la afectación del tiempo, esta también puede influir en otras cantidades propuestas como la materia, la longitud y por supuesto también la energía. Ponemos el siguiente ejemplo que nos menciona Michio Kaku. Newton creía que el tiempo transcurría de forma uniforme en todos los sitios del universo. Entonces, un segundo transcurrido en la Tierra sería el mismo en otros planetas del sistema solar como Júpiter o Saturno. Einstein discernía en esta situación. También, nuestro gran científico Kaku propone que desde tiempos de la antigua era, las civilizaciones ya podían prever algo que para nosotros podría sonar descabellante o bien impensable en términos de ciencia, pero que ahora la comunidad de amplios físicos y matemáticos toman en cuenta para basar en esto los nuevos estudios sobre un posible multiverso. ¿Cuáles son las cosas que se veían en tiempos antiguos? Bien, daremos un punto de vista general en las culturas del mundo. Posteriormente, nos centraremos en las civilizaciones que se encontraban en nuestra predecesora Mesoamérica. Para que podamos entender todos los contextos, empezaremos mencionando el mito de la creación, que en todas las civilizaciones suelen surgir de la nada a partir de la aparición de un objeto particular. Echemos un vistazo al mito chino. El origen del mundo fue a través del Panku, que era la deidad en forma de un infante que se formó dentro de un huevo. Dicho objeto permaneció flotando en un océano de desastres y caos. Después de un tiempo indefinido, el dios salió a la luz, permaneció vivo 18,000 años y posteriormente falleció para dar lugar al mundo como lo conocemos. Esto es similar a los mitos polinesios e incluso a uno de los mitos mexicas. Objetando este tipo de cuestiones, nos dirigimos a los mitos que rodean la cultura que nos precede y que incluso pudimos presenciar en el año 2012, donde se argumentaba que el mundo llegaría a su fin o que incluso el universo culminaría su estancia como lo conocemos. Al final, esto no sucedió, pero dio margen a la teoría de los ciclos que determinaban algunas culturas como los mayas. Su calendario precisamente terminaba en el año 2012. La era marcada se estipulaba de 64,000 años, para el término e inicio de una nueva era. Para nosotros, esto pasaba desapercibido, indicando que no presenciamos debidamente este contexto, pero que tiene una base mitológica fuerte para el tiempo en que se especificó esta situación. Entonces, podemos decir que la idea cíclica ya estaba presente en el imaginario colectivo anterior a nosotros. Si bien no se tenían sólidas bases científicas, sí se basaban en algo que nosotros también tomamos en cuenta. Esto es la astrología. Ahora, a través de la investigación y las bases que sentaron los físicos durante largos años, han recaído en una controversia. Esta vez nos referimos a la teoría propuesta por Alan Wood acerca de la inflación del universo a través de fuerzas antigravitatorias. Esta teoría posteriormente fue refutada por el científico de origen ruso André Linde, que menciona que esto ha desencadenado múltiples teorías que indicarían que este proceso es repetitivo. ¿Qué se intenta decir con esto? Intentamos decir que el universo puede pasar a través del mismo mecanismo una y otra vez. A partir de un universo puede surgir o brotar otro universo del mismo, como si de descendencia estuviéramos hablando. Y se explica que en un imaginario muy subjetivo estaríamos viviendo en un océano. Nuestro universo, junto con otros universos, estuviéramos flotando sobre el mismo. Entonces se produciría un efecto de universos eternos o interminables. A su vez, estos mismos universos crearían dentro de sus misterios universos alternos de ellos mismos, tomando en cuenta también que cada uno tendría sus propias leyes físicas, o bien que sean las mismas que el nuestro, pero que se añadan nuevas leyes a su repertorio. Nos encontramos en este punto en un contexto donde nuestro propio universo podría ser producto de uno antecesor, y así sucesivamente, lo cual
nos hace cuestionarnos. ¿Ya estamos viviendo en un universo alterno a otro? Quizá, probablemente ya se encuentran las mismas leyes físicas establecidas en algún otro plano, o bien en el nuestro se han renovado. El universo ya no es tan vasto como pensamos o como nos imaginamos. Somos tan solo un punto dentro de un subconjunto y a la vez de un conjunto de algo enorme e inimaginable. Las dimensiones son parte de la idea que se maneja anteriormente y que podemos utilizar ahora para ejemplificar cómo es que se producen universos infinitos a partir de un solo elemento que se encuentra presente, pero que, hasta la fecha, no podemos manipularlo ni disponer de forma libre o beneficiosa para nosotros, algo que quizá, o bien, alguien ya se encuentra dominando en el preciso momento en que nosotros solo podemos imaginarlo. Este elemento es el tiempo. A nivel general, nos hemos preguntado, ¿qué es lo que haríamos si pudiéramos manejarlo? ¿Visualizar nuestro pasado o viajar hacia el futuro? ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos regresar y tener la facilidad de cambiar el pasado? Por ende, el presente y el futuro podrían discernir en muchas cosas. Quizá podría ser mejor para nosotros o quizás peor. Exploremos un poco para descubrir qué es lo que sucede en cada una de las dimensiones propuestas hasta el momento y visualizar qué sucedería en una 1/10 dimensión. Cada vez que avancemos, cada una se volverá más compleja. En primera instancia, tenemos que definir qué es una dimensión, o bien a qué hace referencia el concepto de dimensión. Para esto, debemos descartar otras definiciones de la palabra dimensión, que en algún momento puede llegar a ser derivado de la palabra magnitud o alcance de algún suceso que presenciamos en determinado contexto, o bien el impacto que se produce entre el choque de un cuerpo con otro cuerpo físico. El concepto de dimensión lo podemos explicar de la siguiente forma. Se refiere al volumen, longitud o extensión que un cuerpo, objeto o superficie van a ocupar en el espacio. La percepción de este ejemplo está sujeta a qué tipo de objeto tengamos en mente. Puede variar debido a la forma y tamaño que éste tenga. Aquí comenzamos a explicar lo siguiente. Imaginemos un punto singular, sin ninguna característica inerte. No tendría la posibilidad de moverse hacia ninguna dirección y tampoco tiene acceso a dividirse. Un claro ejemplo se podría entender en un fotón o un electrón que únicamente tiene ciertas perturbaciones en el espacio. Si partiendo del punto logramos trazar una línea recta que forme un subconjunto de puntos formados hacia lados infinitos, ya tendríamos la visualización de la primera dimensión. Sin duda, la más sencilla de explicar, pero también cuenta con sus elementos complejos. A la línea anterior le vamos a agregar el ancho y vamos a tener como producto un cuadrado, una figura plana bidimensional. Únicamente va a poder moverse en 4 direcciones, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Si dentro de este plano bidimensional existieran entes vivientes, aquellos tendrían una perspectiva completamente distinta a la que tenemos nosotros. Podemos entenderlo exponiendo el siguiente ejemplo. Una superficie completamente plana donde habitan estos seres. Una figura humanoide del plano tridimensional entra al plano dimensional de estos seres. Simplemente se ilustrarían algunas manchas dentro de su perspectiva, de tal forma que comenzaría un misterio o algo completamente terrorífico para los entes vivientes. Ahora añadiremos una nueva dirección, la altura, y con esto se completaría un cubo perfectamente. Sí, ya nos encontramos en el plano que nosotros habitamos, la tercera dimensión. A partir de aquí se vuelve más complejo, ya que se añade lo que manejábamos al principio de este video y que postulaba Albert Einstein. La representación de lo que conocemos como tercera dimensión tiene como elemento extra el tiempo, que permite situar un objeto,
figura o cuerpo dentro del espacio temporal. Sabemos que un objeto puede cambiar de posicionamiento o bien haber desaparecido en algún punto del tiempo. Pero aquí debemos esclarecer un punto. Somos seres formados de 3 dimensiones, pero viviendo o estableciéndonos en un plano de 4 dimensiones. Aunque el tiempo pueda tomarse como una magnitud estrictamente física, no tenemos acceso a él. No podemos manipularlo. Imaginemos únicamente las 3 dimensiones que comentábamos al principio y la formación que producía. Un simple cubo, en el cual no tenemos acceso a desplazarnos libremente. Únicamente estaríamos encerrados y completamente en cautiverio dentro del cubo. ¿Qué es lo que haría falta dentro del cubo? Exactamente, el tiempo. Ponemos sobre la mesa que la tercera y la cuarta dimensión están unidas de alguna forma, pero estamos dejando de lado algo importante. No podemos olvidarnos de los seres de 4 dimensiones. Nuestra imaginación tiene que comenzar a elevarse y crear en nuestra mente un ente biológico que tenga las adaptaciones propias a la magnitud del tiempo. Estos seres tendrían la posibilidad de manejar a voluntad las 4 dimensiones. Quizá lo más cercano en nuestro imaginario son los entes que vienen desde otros planetas, ya que los mismos han demostrado tener la capacidad de manipulación del espacio temporal. Retomamos el cambio de posicionamiento o desaparición dentro de estas magnitudes físicas. Para nosotros se crea una gran incertidumbre, porque no manejamos la misma perspectiva. Y quizá es aquí donde entenderíamos perfectamente el ejemplo que poníamos con los cuerpos o seres que habitan la segunda dimensión. ¿De qué forma? Únicamente veríamos secuencias de figuras en nuestro plano que aparecen momentáneamente y desaparecen a los segundos de haberlos visto o percibido. Ya empiezas a tener una idea, ¿verdad? La enorme facilidad de volver al pasado. Presente y futuro sería el detonante para que su percepción y construcción de su mundo sería tan diferente y extraño para nosotros. Pensar en dimensiones sucesivas a la cuarta parece inimaginable, pero ya se ha propuesto en algún momento, y nos podemos basar en uno de los principios de la teoría cuántica, que nos menciona que hay probabilidades infinitas de que sucedan hechos inexplicables, improbables y de locura, como lo sería un mundo o universo paralelo en este caso. Guiándonos a partir de las últimas 2 ideas, la quinta dimensión podríamos ejemplificarla con un mundo ligeramente paralelo al nuestro, pero con su propio desarrollo, tomando en cuenta que algo o alguien cambiaría esta situación al tener la posibilidad de viajar y manipular el tiempo y espacio libremente. El ente comenzaría a crear una disociativa entre ambos mundos, y es aquí cuando nos damos cuenta que estamos ante algo tan misterioso como aterrador, por el tipo de características físicas que se manejarían. La razón es que habría también la posibilidad de crear infinitas posibilidades de mundos alternos. Este subconjunto de mundos nos llevaría a la experimentación de la sexta dimensión, donde los universos tendrían la principal particularidad que todos tendrían la validación inicial, que es el Big Bang. Rápidamente, al existir distintas probabilidades de que exista un conjunto de mundos o planetas, nos encaminaría a la séptima dimensión, donde los universos paralelos comenzarían a formarse, y pensar en una infinidad de universos, y como lo comentábamos al principio todos, cada uno de ellos estaría flotando en un océano, pero todos con la particularidad que su formación estaría precedida por diferentes inicios. Es decir, aquí solamente habría un Big Bang como condición principal. Los demás estarían sujetos a su propia ley de principio. También debemos mencionar una partícula que ha estado presente y que ha causado controversia y dificultades a los científicos, la cual produciría la inestabilidad del universo.
los taquiones, que poseen una masa y energía negativa, lo cual otorgaría la posibilidad de viajar más rápido que la luz. Y claro, a su vez, la gran propiedad y rareza de viajar al pasado. Esta sería la razón del gran caos en el universo. Por ende, la enorme probabilidad de que existan más universos. La octava dimensión estaría formada por un conjunto de mundos y universos infinitos con sus propias causas iniciales, permaneciendo y desarrollándose a través de las condiciones y leyes que lo rigen. Se establecería como una ramificación infinita. U otro ejemplo sería la creación de burbujas sobre otras burbujas, y así de forma sucesiva e interminable. La novena dimensión estaría plagada de universos en diferentes condiciones, leyes físicas propias para cada una. Aquí ya es un tanto imposible describir gráficamente lo que veríamos: un enorme cúmulo de árboles con ramificaciones interminables, sujetas a leyes físicas nuevas, y a su vez los subconjuntos, sus propias leyes y condiciones iniciales. Un hiperespacio, o un gran universo, con un gran número de universos brotando a cada segundo. Y entonces, ¿qué es lo que nos esperaría en la 10ª y 11ª dimensión? ¿Qué tipo de situaciones extrañas se podrían encontrar en lo que en ese momento podríamos llamar la mente de Dios? No sabemos si es posible acceder a estas dimensiones. La razón es que incluso llegar a concretar la visibilidad de la 5ª dimensión parece una tarea que llevará más tiempo del esperado. Aún teniendo la tecnología significativa y avanzada, las pruebas que se han realizado no han producido el efecto esperado. Se está buscando una partícula que sea el conector directo con la magnitud del tiempo, el gravitrón. Es la partícula deseada para alcanzar los límites hasta ahora conocidos. Estamos en búsqueda de lo imposible, de lo improbable y de lo impensable. Algo que la teoría cuántica con gran esfuerzo nos puede proporcionar. Pero, ¿qué detalles existirán más allá de nuestro plano dimensional? ¿Qué tipo de seres podremos encontrar? Quizá algunos que por sus características físicas y mentales sean capaces de aterrorizarnos en un microsegundo. Quizá su presencia sea suficiente para dejarnos helados o llegar al punto de la muerte por la impresión que podrían causarnos. Es ahí donde podríamos encontrarnos con las paradojas del tiempo, donde la relatividad general y las leyes de la física tomarían rumbos inimaginables. Todos hemos escuchado hablar de un viaje hacia el pasado y matar a nuestros padres para evitar nuestro nacimiento, o causar algún tipo de disturbio o perturbación de un pequeño o un gran suceso. Este cambio sería significativo en nuestro presente y nuestro futuro, pero a su vez también infringiríamos directamente las leyes que nos rigen. Es terrorífico pensar qué es lo que podríamos crear si tuviéramos una mínima posibilidad de cambiar una sola cosa de nuestro pasado, o bien si pudiéramos conocer nuestro futuro y afectamos nuestro presente. Todo esto causaría una apertura de un océano de posibilidades, las cuales quizá producirían un error dentro de nuestra dimensión. Daríamos lugar a la teoría de muchos mundos. ¿Qué piensas al respecto? ¿Te gustaría visualizar y entrar en un plano dimensional desconocido? ¿Qué tan probable crees que sea que en un futuro la humanidad logre el acceso a las dimensiones sucesivas? ¿Qué tipo de seres podríamos encontrar? Quizá es aquí donde encontremos la respuesta a muchas paradojas propuestas, como la más conocida de Erwin Schrödinger y el problema del gato. ¿La caja contendrá al gato vivo o al gato sin vida? Las posibilidades de saber la respuesta antes de abrir la caja podrían inclinarse hacia un solo lado. Pero exacto, solo lo sabremos acercándonos a la mente de Dios o a ese gran compositor de la sinfonía que resuena a través del hiperespacio. Cuéntame, ¿qué es lo que piensas? Soy tu amigo Luis Delgadillo, te deseo una vida llena de misticismo.